megalomanía. Los millares. El nacimiento de las ciudades es un fenómeno decisivo para la historia de la humanidad. En el creciente fértil, estos orígenes están en Karaysín en Jordania y Çatalhöyük en la actual Turquía, así como en otros enclaves de la Mesopotamia. El panorama de Europa occidental es más reciente y menos claro. El urbanismo, en forma de poblados o primitivas ciudades, está empezando a aflorar. Zambuyal en Portugal y sobre todo los millares en Almería están en el epicentro del debate. Llamamos un poblamiento urbano a una manera de organizar las casas y la transitabilidad en torno a ellas, el cuidado de murallas o definición del área del poblado de una manera visible. ¿Qué ventaja tiene Millares sobre otros sitios que conocemos? Pues que todo está delimitado en piedra. Y en ese sentido es muy visible, es muy claro que existe un orden en cada una de las composiciones, ya sea de las cabañas, de las murallas, etc. Y yo creo que hay que reivindicar Millares porque Millares es un yacimiento excepcional en todo el conjunto europeo, pese a que conocemos algunas cosas semejantes en Francia e incluso en otros lugares de la península ibérica, en el oeste y demás, pero yo creo que la tradición historiográfica ha de reivindicarse como un valor. En Europa no sucede como en Oriente, donde el fenómeno urbano se asocia al neolítico. Aquí parece una revolución posterior, vinculada a la edad del cobre. Hoy nos ponemos al día con las últimas investigaciones realizadas en nuestro país para conocer la fundación de la primera ciudad peninsular. El yacimiento de los Millares es espectacular, y no solamente por su arqueología, sino también por su paisaje. Está rodeado por el desierto de Taberna, Sierra La Milla, la Sierra de Gádor, y lo que hoy es un paisaje muy árido, con esparto, fue hace 5.000 años un clima algo más húmedo que permitió el desarrollo de una ciudad, Los Millares, con más de 5.000 años, como decía, y más de 1.000 habitantes. Los Millares es probablemente una de las primeras ciudades de Occidente que vamos a conocer hoy y tenemos la fortuna que nos la enseñe Martín Haro, arqueólogo y director de la excavación. Martín, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días, Manolo, y nada, bienvenido. Y estoy seguro que esta mañana vamos a poder disfrutar de los nuevos hallazgos e investigaciones. La aproximación a la arquitectura funeraria, al propio espacio dedicado a los muertos, puede ser un buen comienzo para entender el fenómeno urbano. Voy a entrar en una tumba que está recién excavada, que es la tumba 22, y la verdad lo hago con auténtica emoción. Es una tumba de casi 5.000 años de antigüedad y que muestra una complejidad en su arquitectura tremenda. Este pasillo, con estas separaciones por estas lajas, estos nichos laterales en herradura, esta gran cámara, que además aprecia otros dos nichos, es una tumba realmente compleja y rica, ¿no, Martín? Sí, la excavación nos está mostrando una arquitectura magníficamente conservada, con una estructura y una complejidad muy importante. De hecho, podría ser una de las tumbas más importantes de este grupo central de la necrópolis. Por lo que he visto, y me ha gustado mucho, en el pasillo hay como 3 separaciones con estas pizarras. ¿Qué significarían? Bueno, tenemos distintas compartimentaciones del pasillo y de hecho también suelen ser utilizados para enterramientos. Es decir, en las excavaciones antiguas, tanto de Luis Siré como de Antonio Arribas, documentan ciertos enterramientos incluso en los propios pasillos. Pero los enterramientos propiamente estarían en la cámara y en los nichos laterales, ¿no? Efectivamente. ¿Tenemos idea cuántos aparecieron aquí? Aquí la documentación nos habla de que había 20 enterramientos y 3 individuos en una de las cámaras laterales, 4 individuos en la otra nicho lateral y otros 3 individuos en la cámara del pasillo lateral. Esto es supongo un debate que habrá. Esos son los últimos muertos que existen cuando se entierra, pero a lo mejor esta tumba estuvo siglos funcionando, ¿no? Con lo cual tendría que haber salida de los antiguos restos y entrada de los nuevos. ¿Podría tener este funcionamiento esta tumba? Es posible porque nosotros, ya te digo, en la reexcavación que hemos podido hacer hemos encontrado numerosos fragmentos de restos óseos y esos restos óseos están quemados. Eso podría indicar precisamente una
limpieza sistemática y periódica de este tipo de cámaras, que en realidad encontramos solamente en los últimos 20 individuos, pero que estuvo en funcionamiento y en uso durante muchísimos siglos, ¿no? Parte importante de los ajuares que Luis Siret excavó en Los Millares están depositados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Otros pueden verse en el Museo Arqueológico de Almería. Los Millares, además de su monumental arquitectura, nos sorprende con riquísimos ajuares. Eran otros tiempos y su descubridor, Siret, vendió parte de las piezas que encontró a museos internacionales, pero a su muerte donó sus colecciones al Estado español, colecciones que hoy pueden conocerse tanto en el Museo Arqueológico Nacional como en este museo de Almería. Luis Siret es el personaje esencial tras la historia del yacimiento de Los Millares. Fue, qué duda cabe, su gran impulsor. El Museo Arqueológico Nacional de Madrid conserva parte de su legado como investigador. Sus láminas son un documento único que retratan un modo de hacer arqueología y, por qué no, a su autor. Los descubrimientos de Siret conmocionaron Europa porque la sociedad científica no esperaba la existencia de sociedades urbanas tan remotas en el tiempo. 100 años después, Los Millares aún sigue asombrándonos. ¿Cómo eran? ¿Cómo se organizaron políticamente? ¿Se trataba de un estado, de un reino, de una ciudad-estado? ¿Era una sociedad aristocrática? No lo sabemos. La arqueología tiene aún muchos retos por delante. Siret sabía que en las tumbas se custodiaba el registro material más importante de una civilización. Las élites querían llevarse sus tesoros al más allá. Las civilizaciones calcolíticas, las megalíticas, prestaron tanto interés o tanta importancia a la muerte como a la vida. En Los Millares, por ejemplo, la ciudad tiene 6 hectáreas y la necrópolis 13, por tanto, más superficie dedicada a los muertos que a los vivos. Y está bien esta reproducción del museo, porque reproduce cómo están situados los restos dentro de una tumba y nos hace pues reflexionar, siempre impone, ¿no? Y en este caso, pues además con los elementos simbólicos de las piedras de entrada y algo que le damos mucha importancia porque es realmente hermoso en su simbolismo, los betilos que podemos ver ahí. Los objetos arqueológicos están llenos de vida. En este conjunto de piezas encontrados en Los Millares podemos adivinar cómo era su vida. Estas piezas de telar nos hablan de cómo tejían la lana para hacerse sus tejidos, en estas vasijas cómo almacenaban el grano que molían en estos molinos de piedra, cómo eran sus viandas, las leguminosas, las técnicas agrícolas y aquí pues la joya de la corona, la metalurgia, con este crisol, estas escorias de cobre para producir estas sierras, estos punzones que realmente tienen un diseño prácticamente actual. Y es que nos sigue asombrando la modernidad que tienen estas sociedades calcolíticas de hace 5.000 años. Siret y su capataz Pedro Flores excavaban de una manera que podríamos denominar como masiva. Hoy en día, el grosor del pincel arqueológico es mucho más delgado. En esta campaña se están rescavando 3 tumbas, ya excavadas, algunas de ellas por nada más ni nada menos que por Siret, que logró mucha información. Pero esta reexcavación también está permitiendo descubrir cosas nuevas. Estoy entrando en la tumba 46 y ha saltado una gran sorpresa, un nicho lateral intacto, sin excavar, que nos puede arrojar mucha información sobre cómo eran los habitantes que vivieron en Los Millares hace 5.000 años. Vamos a conocerlo. Me voy a poner la mascarilla porque voy a saludar a Inma López, que es antropóloga física y forense. Inma, qué importante que en un yacimiento arqueológico haya un antropólogo, ¿eh? En un yacimiento de estas características sí, porque la información que se puede extraer in situ de los restos humanos, si el deterioro del hueso es elevado, puede mermar con mucho el estudio de laboratorio que se hace a posteriori. Entonces el registro que nosotros hacemos a nivel de campo, como veis, no solo tiene en cuenta la identificación de los huesos, sino su dispersión. Eso desaparece en el momento en que lo levantamos. ¿Qué has encontrado de resto humano? Cuéntame un poquito primero lo que hemos encontrado y después vamos a intentar identificarlo. Nosotros lo que hemos encontrado cuando hemos intervenido aquí era parte de un esqueleto articulado que se encontraba aquí a una cota superior,
recostado sobre su lado derecho. Hemos encontrado parte del hombro izquierdo, el cráneo y, como digo, la zona de la escápula y demás. Simplemente con esos restos articulados hemos podido establecer que el individuo era un adulto, joven, no más de 40 años, que posiblemente fuese femenino. Hemos conseguido averiguar la estatura del individuo, que sería en torno a unos 45-50 centímetros. En un nivel posterior o coetáneo hay una serie de restos humanos que no están en posición original, sino que han sido como revueltos a posteriori. En ese revuelto hemos identificado un mínimo número de 3, un adulto masculino, otro adulto femenino probablemente, y un infantil entre 4 y 5 años. Una vez que avanzamos en esa capa en profundidad, hemos encontrado otros restos que podrían ser de esos mismos adultos, pero también restos infantiles de una edad ya que contrasta con la que hemos diagnosticado anteriormente, por lo tanto sumaría un número de individuos más, que es un individuo neonato o un feto a término. Además veo que por el nivel de excavación aún queda sedimento, aún queda fondo, con lo cual puede haber aquí debajo restos de otras personas. Esperamos que sí. Además, conforme avanzamos, el grado de conservación del hueso es bastante mejor que lo que encontramos en superficie, cosa que en parte tiene su lógica porque está menos expuesto a la intemperie, y ya encontramos fragmentos de mayor envergadura. Por ejemplo, aquí podéis ver una vértebra cervical casi entera. Muy bien conservada. Podemos ver en los límites de la articulación alguna pequeña rebaba que habla de que aparte de que sea un individuo adulto, ya tiene cierta ejercitación de esa articulación o uso, por así decirlo, porque estamos hablando del cuello, te está hablando un poco de la dinámica de actividad de esa población. ¿Sabemos cómo sería su alimentación? De momento sí que hemos encontrado bastantes planos de desgaste del diente, o sea, tiene planos de desgaste muy abundantes para los jóvenes que se presupone que son. A posteriori sí vamos a hacer análisis de dieta y otro tipo de analíticas un poco más específicas que nos ayuden a complementar ese tipo de información. Oye, y tú mientras estabas buscando tu hueso has descubierto algo que realmente es importante, ¿no? Hay policromía en el zócalo, que decía que estuvo pintado en tiempo. Sí, la verdad es que comentaba Martín que sí que hay noticias, según CIRED, de que había restos de pintura, pero in situ no se han encontrado nunca. Entonces, conforme hemos ido bajando en el registro, en aquel zócalo de esquisto apareció junto al lado de un hueso que se ve perfectamente. Sí, apareció una franja de coloración rojiza, que además la estamos viendo en algunos fragmentos de pizarras que han caído por la misma evolución del uso de la estructura, ¿no? En algunos fragmentos que hemos sacado de aquí también había restos de pintura, incluso ahora estábamos mirando mientras nos sentábamos y allí enfrente hemos localizado justo en la esquina. Entonces es bastante probable que conforme vayamos bajando la pintura pues aparezca con mayor abundancia. Durante la última campaña se han excavado de nuevo otras grandes estructuras funerarias. En estas dos grandes tumbas han aparecido restos humanos sepultados bajo bóvedas de nichos laterales. Habían pasado desapercibidas en tiempos de la excavación de Siret, que se ocupó más del espacio central. Estabais trabajando en esta estructura ya conocida, ya excavada por Siret hace más de un siglo, y de repente pues aparece esta estructura que no se esperaba. ¿Qué es? ¿Cómo lo interpretáis? Aunque nuestra intervención en esta tumba consistía en una limpieza y consolidación, antes de acometerla debíamos resolver el interrogante que nos planteaban todas estas piedras dejadas al aire en una anterior intervención. Aunque la documentación con la que contamos hasta el momento es muy escasa, era únicamente una lectura lateral, eso nos hizo plantearnos una excavación sobre los restos constructivos que veíamos para intentar aclarar de qué se trataba. A partir de la lectura de la sección y una vez que hemos ido documentando en planta los distintos restos estructurados que han ido apareciendo, consideramos que estamos ante la probabilidad de que se trate de una cubierta colapsada de un nicho lateral de esta sepultura. El mundo simbólico de la Edad del Cobre es de una delicada complejidad. Las ideas se desplazan con las gentes y se van haciendo cada vez más sofisticadas. Es posible que hubiera un determinado número de creencias y prácticas que se extendieron por amplias zonas del continente. Todas esas
cuestiones diversas que estamos viendo de movimiento, de lugares de agregación, que yo creo que en paralelo también tienen áreas de habitación, a lo mejor para empezar están demostrando algo muy interesante, una demografía que se había negado en las épocas más antiguas de los momentos neolíticos, mesolíticos, neolíticos en Europa. Y en la península ibérica eso se está viendo que cada vez hay más y también en otros lugares. Eso es un reto interesantísimo para nuestras maneras de proponer cómo leemos las sociedades que están detrás de esas producciones simbólicas. Hablando en concreto de la península ibérica, digamos que durante muchísimo tiempo se aceptó que al final del Paleolítico Superior las poblaciones casi desaparecían y solo volvían a reintegrarse en toda su fuerza cultural, dinámica poblacional, etc., a partir del origen del Neolítico que venía de fuera. Pero es que ahora, tanto en Europa como en la península ibérica, tenemos cada vez más datos de una presencia continuada y no cualquier presencia. Presencias a veces muy potentes con características simbólicas que nos están hablando a su vez de cohesión cultural. Tú no tienes un desarrollo simbólico determinado, muy bien determinado, si no tienes algo que lo sustente, ¿no? Y en ese sentido es en el que yo digo que estamos en un momento estupendo para replantearnos muchísimas de las cuestiones que se han dicho sobre las sociedades que generaron todos esos yacimientos, ¿no? El panorama funerario es de muy difícil explicación en algunos casos, como los del Tolos de Montelirio en Valencina de la Concepción o Perdigois en Portugal. La procedencia de los finados, las causas de la muerte o el ritual funerario que puede colegirse deja a los investigadores ante las puertas de un mundo, el mundo de la muerte, que es tan rico en información como difícil de interpretar. Los millares también poseen esta rica complejidad. La presencia en la última etapa del yacimiento del Campaniforme es una pista para saber qué ocurría en toda la península. ¿Crees que toda esta red de grandes ciudades muy antiguas, calcolíticas, pudieron tener relación entre sí? Yo pienso que casi con toda seguridad hubo contactos, y hubo contactos posiblemente establecidos entre las propias élites, donde el viaje podría ser uno de los elementos que lleva a una serie de personas a esos ritos de pasar de una persona juvenil a adulta, y podría ser perfectamente que las élites del poblado de Millares aparecieran con un pequeño sistema de navegación a través del cabotaje en pequeños barquitos en la zona de Perdigoes o en las zonas de Zambullal o Vilanova de San Pedro. De hecho, los materiales, incluso los propios sistemas constructivos, nos indican que hay comunicación al menos y fluyen las ideas. Uno de los elementos más icónicos de este mundo calcolítico son los vasos campaniformes. Aquí también se han encontrado. Sí, aquí aparecen vasos campaniformes y pertenecen a ese momento casi final del cobre reciente, ¿vale? Cuando realmente el poblado tiene una mayor expansión, pero realmente no podemos decir mucho más de lo que es el significado del campaniforme en el propio asentamiento de los Millares. En los Millares, importante en la ciudad de los vivos, aún lo es más la de los muertos, la gran necrópolis, o al menos eso le pareció al pionero de las excavaciones, Asiret, cuando decidió excavar estas tumbas en busca de objetos arqueológicos valiosos. Se ha reconstruido una tumba bajo túmulo, que es la tumba número 1, a la cual voy a acceder. La muerte danza con la vida sobre un hilo invisible. La ciudad de los vivos, de los Millares, también miraba a los muertos. La ganadería, sobre todo de ovicápridos, era muy importante para la estabilidad y el desarrollo de estas poblaciones, que de esa manera complementaban el aporte nutricional de la agricultura. Al igual que en Valencina, donde el paisaje de dehesa es clave para comprender el desarrollo cultural de la zona, hay que tratar de imaginar los Millares en un contexto agroganadero apropiado. No se trataba solo de una ciudad de naturaleza política o comercial. Las sierras que rodean los Millares son de una gran riqueza minera. Es por ello que la metalurgia experimentó aquí una escalada sin precedentes.
Dentro de la ciudad pueden observarse instalaciones específicamente pensadas para el procesamiento del mineral de cobre. Se generó un gran potencial para el comercio. Los Millares también es la ciudad del metal, del cobre. Me encuentro en un sorprendente por antiguo taller metalúrgico que tiene al menos 5.000 años de antigüedad. Y además es un proceso, el del metal, el del cobre, realmente complejo. Primero se reducía separando el metal de la ganga y después se llevaba a este horno que tiene la forma original de esta tierra cocida, donde se fundía en crisoles, en vasija horno, el metal. Quedan gotas en el suelo que demuestran cómo el artesano, el metalúrgico, llevaba esos crisoles y aquí tenía los moldes donde fundía las distintas herramientas. El metal tuvo que ser valiosísimo en la época y probablemente sea una de las fuentes de riqueza, como sabemos, más conocidas de esta antiquísima ciudad. Una de las actividades más características y probablemente más riqueza aportara es la metalurgia. ¿Qué instalaciones metalúrgicas habéis encontrado en Los Millares? En Los Millares existen distintos tipos de instalaciones metalúrgicas. Existen por un lado lo que son recintos, pequeñas cabañas donde aparece documentado lo que son las actividades de metalurgia, lo que hemos denominado como las producciones de tipo doméstico, más doméstico, de unidades de cobre, de cobre, pero también es uno de los escasos ejemplos documentados en la península ibérica donde aparece un taller específicamente para la producción, para los procesos de reducción y fundición del mineral de cobre y la producción de herramientas metálicas. Los aspectos defensivos de Los Millares, lo que los expertos denominan poliorcética, se han considerado tradicionalmente un hito en la prehistoria europea. Los Millares se encontraba protegida por varias líneas de muralla. Me encuentro en la línea número 1, que tiene casi 500 metros de longitud y que se encuentra protegida por 17 baluartes, entre torreones y bastiones. Y cuando uno ve tanta desmesura defensiva, tal artefacto militar, piensa, ¿de quién se protegían? ¿A quién temían? ¿Acaso a otra ciudad-estado? ¿A otro posible reino o protorreino? ¿A invasores del mar? ¿A quiénes temían de esta forma los habitantes de Los Millares? Desgraciadamente, aún no lo sabemos, pero esperemos que pronto la arqueología nos pueda dar una respuesta. Tras el asombro, la pregunta es obligada. ¿Qué son Los Millares? Bueno, Los Millares realmente es un asentamiento de una complejidad y una envergadura sin parangón realmente dentro de lo que puede ser la propia península ibérica. Se trata de una ciudad, podemos hablar de una auténtica ciudad, formada por unas 6 hectáreas, con una serie de conjuntos de pequeñas cabañas, y una necrópolis que está antepuesta al poblado y protegiéndola en sentido figurado. Y todo el conjunto rodeado por una serie de torretas, de fortines que hemos denominado, que están controlando visualmente y controlando físicamente todos los espacios y todos los pasillos de acceso a lo que es el propio poblado. La cantidad de recintos con muralla o fosos va aumentando en el mediodía peninsular, incluso en latitudes inesperadas. Son los casos de Villavieja y la Pedriza de Cartuja en Granada. Villavieja, en Algarinejo, Granada, es un libro por abrir. La entidad de su muralla hizo pensar a los arqueólogos en un principio que debía tratarse de un recinto medieval. Nadie esperaba que un poblamiento de la Edad del Cobre de estas dimensiones pudiera estar en una zona de montaña. La defensa de esta protociudad se sostenía en su gran muralla y en el tajo vertical que está en su vertiente oeste. En la parte más elevada se han encontrado restos del campaniforme. Próxima a la ciudad, como en Los Millares, hay una necrópolis que se halla en fase de prospección. El entorno de Tajo de Marchales, en la subbética granadina, es muy prometedor, arqueológicamente hablando, desde la primera presencia de nuestra especie hasta la Edad del Cobre.
Sobre una de sus colinas se erigió un recinto de triple muralla. El paño exterior tenía más de 20 torres. Antonio Morgado nos da las primeras informaciones apenas ha comenzado la excavación. Estamos en una primera campaña de excavación y por tanto nuestros objetivos son bastante modestos, acordes también a nuestro presupuesto, y evidentemente todavía no tenemos la datación absoluta que nos certifica cuándo se funda y cuándo finaliza. Por la secuencia estratigráfica y la cultura material o por cronología relativa podemos avanzar estos resultados de un mundo cultural del cobre del tercer milenio. En futuras investigaciones pondrán fecha concreta a este momento, pero estamos prácticamente por la cultura material en un momento pre-campaniforme de fundación hasta la aparición de las cerámicas campaniformes. Todavía no podemos dilucidar por qué se abandona el lugar, es otro de los grandes interrogantes. Pues se abandona en el momento de la edad del cobre, un cobre bastante reciente, y ya este sitio no se vuelve a ocupar. Por eso toda la cultura material nos da una cronología relativa que es bastante bien conocida en todo el sur de la península ibérica y por tanto certifica que estamos ante un emplazamiento encastillado, amurallado, con 3 líneas concéntricas, perfectamente concéntricas de muralla de la edad del cobre. Por la cultura material, en los primeros resultados, evidentemente estamos en un sistema de los anillos mucho más externos, de una población que molturaba con gran profusión de molinos las cosechas, y esa molturación iría destinada a ser almacenada en algún lugar. Y en cuanto a qué puede encerrar en los círculos más internos, la cultura material ahí es bastante sensiblemente diferente, es mucho más de un grado tecnológico mucho más avanzado, incluso los elementos metálicos aparecen en la parte más interna y parece que efectivamente el núcleo central tiene una cultura material de mayor calidad y por tanto una cierta élite social que estaría en este último círculo encastillado. Este yacimiento y el de Villavieja demuestran que los Millares no son un caso aislado. El paradigma sobre la prehistoria europea puede cambiar sustancialmente a lo largo de los próximos años. Los soculados, una iconografía claramente ubicada en la Edad del Cobre, asociados a barcos en el yacimiento de la Laja Alta, ensanchan el panorama de la prehistoria peninsular, mucho más dinámica y compleja de lo conocido hasta ahora. Lo mejor está por venir. Y si pudiera hablarle a las personas que están enterradas en esos túmulos prehistóricos, les diría que gracias a la arqueología, generaciones futuras podemos conocer la grandeza de la cultura y la civilización que fueron capaces de erigir.